Bueno, compartiremos con Aníbal Sánchez, quien es diputado de la Asamblea Nacional, diputado por el Cambio, además analista político. Y evidentemente, Aníbal, y bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, vamos Carlos. a hablar un poquito del momento que vive el país, ¿no? Lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo después del 28 de julio lleva muchísimas reflexiones sobre lo que puede ser el futuro político, la participación electoral, lo que ya comienzan algunos a visualizar sobre un nuevo proceso de electoral, consulta, claro. sí, en este caso, y mucha gente está nadando en el mar de la incertidumbre, porque no se puede llamar de otra forma. Sí, yo creo, comparto contigo que más o menos ese es el escenario que se tiene en la actualidad. Me gustaría comenzar por ubicar un poco a los televidentes en dónde estamos. El centro de la política hoy nacional está apuntando hacia lo que pudiera suceder el 10 de enero. Una fecha indudablemente que pasa a ser icónica. A partir de los sucesos que se den el 10 de enero, pudiéramos entrar en una etapa de inestabilidad política, de ingobernabilidad incluso, y con una crisis política exacerbada, una crisis política que va a tener su saldo negativo tanto en los aspectos económicos como en los aspectos sociales. En la actualidad, indudablemente, nos encontramos en un estatus donde tenemos un gobierno que está desde una posición de gobierno, pero que no ha podido comprobar todavía que pueden seguir siendo gobierno, y un sector de la oposición que se comporta como si fuese gobierno. Esto nos lleva a que en la actualidad se encuentran dos facciones políticas luchando, confrontadas bajo un esquema de suma cero, donde prácticamente estamos en una crisis de gobernabilidad, donde no le podemos dar respuesta a los problemas de la gente. Pero el año que viene, en el año 2025, es un año que constitucionalmente está asignado por ser electoral, corresponden elecciones. Pero fíjate lo siguiente que es interesante, ¿no? Lo que acabas de señalar, porque sí, un gobierno que ciertamente está en el ejercicio del gobierno, pero que está en una situación embarazosa para la fecha que tú señalas, 10 de enero. El gobierno dice que, y Maduro lo señalaba este fin de semana, que él se va a juramentar, eso por una parte, y una oposición que, como bien dices, señala que ganó las elecciones, pero no es gobierno y no pero puede se comporta como sí, gobierna. Pero no puede juramentarse al parecer el 10 de enero. Bueno, hasta ahora esto es muy confuso, ¿no? Eso es lo que llamaba Gustavo Petro, más o menos en resumen sobre lo que tú dices, que tanto la oposición como el gobierno, digo, el presidente de Colombia, están entrampadas. Claro, indudablemente están entrapadas, y eso nos insumerge a nosotros en una crisis política muy difícil, muy compleja. Y ante ¿Tú la ves más compleja después del 10 de enero y no ahora? Indudablemente, porque el día de hoy, para muchos de nosotros, no queda duda que el día de hoy en que estamos grabando este programa, el presidente es Nicolás Maduro. Pero el 10 de enero, el 11 de enero, empiezan a surgir esos fantasmas, esa atmósfera pasa a estar más enrarecida, la población cada vez llena de mayor incertidumbre. A veces algunas propuestas, empezamos a hablar nosotros en programas de televisión de plan A, B, C, D, y eso es lo que va cargando a la gente, son a veces de falsas expectativas. No es primera vez que vamos a una situación parecida a la esta del 10 de enero. En el ¿Qué puede pasar, por ejemplo? En el 2019 vivimos una experiencia parecida, donde ocurrió prácticamente, tendremos que clasificarlo. Tú hablas lo del interinato. El interinato, todo ese tipo de cosas. Pero ¿tú crees que en esta circunstancia pudiera surgir, vamos a llamarlo de alguna forma, un gobierno en el exilio con González Urrutia? Dentro de los escenarios que nosotros como analistas podemos pintarnos, indudablemente que esa es una de las opciones, que un factor... El tema es que lo acompañe la comunidad internacional puede también. Ser, y que lo acompañe un sector también de la oposición nacional también, no toda la oposición, porque aquí también tenemos a veces, cometemos aquel error de tratar de encajonar a toda la oposición dentro de un bloque. Esto no ocurre en la oposición. Yo a veces trato de decir que somos las oposiciones. Y bajo este escenario, fíjate que habíamos entrado de que viene en el 2025. Ya te dije que está una atmósfera enrarecida. La
la población está un poco decepcionada, sigue la población decepcionada. Si no hacemos una lectura correcta de los resultados, podemos correr el mismo riesgo que se corrió en enero del 2016. Ante una falta de evaluación, una evaluación equivocada de los resultados, activaron una agenda política que no era la correcta. Igual que pasó ahorita el 28 de julio, la gente está votando es por un cambio. La gente ya, un sistema de gobierno que está agotado, que no le da respuesta a los problemas de la persona, y así tenemos que ir en el 2025 un problema a una agenda electoral. El gobierno está llamando, lo mencionábamos en la introducción, a un nuevo proceso electoral, porque hay que escoger diputados, gobernadores, alcaldes, consejos municipales, consejos legislativos, tal vez una mega elección, o como tú me decías antes, a lo mejor la dividen. Ahora, ¿con qué motivación frente al desencanto que también expresas va la gente a votar, a participar en un proceso cuando surgieron una serie de dudas alrededor del 28? Lo que sí tenemos que tener claro nosotros, Carlos, es que la dinámica política y la dinámica social no se detiene. El año que viene van a ocurrir unas elecciones que ya tú las clasificaste, de alcaldes con concejales, gobernadores y consejos legislativos, y después los diputados de la Asamblea Nacional. En cuanto a que si es un resultado de una elección general o una mega elección, hay aspectos a veces jurídicos. La ley orgánica del Poder Público Municipal impide que las elecciones a nivel municipal se desarrollen conjuntamente con cualquier otra elección del Poder Nacional. Esto ya existen, vamos a decir, experiencias de esto. En julio del 2020 el TCJ se pronunció al respecto y hubo que dividir las elecciones. Esta es la elección de relegitimación de los líderes. Yo creo que hay que ir a esa elección, pero lo que es peor todavía, esta elección no va a solucionar ni va a ayudar a salir de la crisis política. Te interrumpo porque tenemos que ir a una pausa. Continuamos. Continuamos en el próximo segmento. Bueno, estamos con Aníbal Sánchez, diputado por el Cambio, diputado de la Asamblea Nacional y analista político. Seguimos conversando con Aníbal Sánchez. Bueno, fecha para ti muy importante, 10 de enero. ¿Qué ocurre? Imaginemos entonces las cosas, juramentaría Nicolás Maduro como él mismo proyecta. El tema está también a nivel internacional, estamos viendo lo nacional y lo internacional, quiénes reconocen, quiénes no reconocen. Ese es otro tema también controversial. Fíjate que constitucionalmente hay algunas fechas que marcan a veces la agenda política cada año. Una es el 5 de enero, con la instalación de un nuevo periodo legislativo. 5 de enero, previo al 10 de enero, se instala un nuevo periodo de la Asamblea Nacional y se coge una directiva. La Constitución es suficientemente claro que el presidente, para arrancar su ejercicio del Poder Ejecutivo, tiene que hacer una juramentación adelante al Poder Legislativo. Esto va a ocurrir el 10 de enero. ¿Qué pudiera suceder? Te lo decía, ya existen experiencias anteriores. Puede ser que se vayan algunos por el esquema de un presidente en el exilio, un interinato. ¿Qué va a ser la respuesta? La respuesta indudablemente va a ser, como ya la tenemos desde el día de hoy, algunos factores pidiendo que se eliminen las pocas flexibilizaciones que se habían dado en las sanciones, algunos buscando mayor presión diplomática. Pero todo esto, Carlos, ocurre dentro de un contexto internacional que es totalmente distinto al del 2019. Incluso los factores políticos, los que pudieran ser aliados a un sector de la oposición, ya saben que esa agenda no les dio resultado, esa agenda no provocó el cambio. Entonces, indudablemente, yo creo que aquí debemos ir hacia un proceso de diálogos exploratorio, hacia una negociación e incluso hacia unos acuerdos. Pero ¿tú crees que el gobierno, Aníbal, vaya a reunirse con este sector de la oposición? Por ejemplo, el que encabeza María Corina Machado, ellos han dicho que no. Jorge Rodríguez dijo que con lo que ellos denominan o califican como el fascismo no se reúnen. Entonces, ahí ya hay una fisura muy grande. Bueno, fíjate que yo creo que ante problemas complejos necesitamos soluciones a veces un poco más trabajadas. Yo creo que no hay que ir a un esquema de diálogos tradicionales. Yo creo que en Venezuela lo que se ve instalar es una sesión o una mesa de trabajo tipo mesa de resolución de conflictos,
conflicto, donde se trabaje por área. Estamos hablando en el área económica, es muy importante trabajar el tema de la producción, en el área social, trabajar los aspectos laborales. Tú en estos días has tenido aquí invitados que nos vienen a hablar de los temas de reivindicaciones, el tema de las contrataciones colectivas, viene diciembre, el pago de los aguinaldos, el tema de la política que ha asumido este gobierno de completar los salarios con unos bonos que no crean incidencia sobre los pasivos laborales. Todo eso hay que trabajarlo, incluso el tema electoral. Parece mentira, 90 días. Los partidos, por ejemplo, inhabilitados. Hacia allá te iba, hace 90 días hubo un proceso de elecciones, pero una elección donde se trabajó mucho el tema de las condiciones y el tema de las garantías, pero el día de hoy responsablemente te puedo decir que las garantías políticas faltó trabajarlo. El tema es de qué pasaba con el que resultara perdedor, cuál iba a ser el mecanismo para la transición. Eso no se trabajó. Eso no se trabajó, que es el claro, esquema, eso tenía también que es el mucho esquema que ver. nosotros decimos cómo lograr no solo aumentarle el costo a la permanencia, el costo a la represión, sino cómo bajar el no costo es como a la el ejercicio especulativo, Aníbal, que surge también porque la fantasía da para todos, pero bueno, ya el proceso ocurrió y pasó el 28 de julio. O, por ejemplo, te quiero citar esto, que hay gente que dice, bueno, es que si el candidato hubiese sido tal y cual, que no tuviera la sombra de María Corina Machado, entonces tal vez el gobierno hubiese aceptado una negociación y tal, y en fin. Son escenarios especulativos, porque indudablemente a su tiempo nosotros lo alertamos, algunos. Nosotros decíamos que el candidato de la oposición ideal debería tener unas cualidades, y era indudablemente el poder participar. El poder participar salía porque tenía que ser un candidato que no estuviera inhabilitado. El candidato tenía que tener cierta posibilidad del desarrollo de una campaña, es decir, músculos, recursos, el nombre un programa. De Rosales, por ejemplo, decían Manuel Rosales, a lo mejor la cosa hubiese sido... Bueno, pero esos son ejercicios especulativos. Y el poder cobrar. No se trabajó el tema de cómo bajarle el costo a la salida, solo trabajaron el tema de aumentar el costo de la represión, y ahora estamos muy tarde ya para que algunos empiecen a ofrecer proyectos de leyes de amnistía, cuando sabemos que el gobierno no va a comprar eso. Por eso yo creo que indudablemente aquí la transición hay que trabajarla ya de otra forma, y a veces con mucho dolor que nos pueda dar a nosotros desde la oposición, a veces hay que empezar a considerar a cómo trabajar el escenario partiendo de que el gobierno pueda seguir siendo gobierno. Fíjate otra cosa, que los factores internacionales, países o gobiernos, diría mejor, como Brasil, Colombia, México, ¿qué pudieran hacer en ese sentido? ¿Cómo pudieran ellos ayudar? Están trabajando, pero hay en este momento posiciones encontradas, ¿no? Hay dos posiciones encontradas. Recordemos también que te decía que todo es parte de un contexto globalizado. En México hay un cambio de presidente, ya no va a tener a López Obrador, sino a la Claudia Sheinbaum, que prácticamente es de la misma corriente ideológica. En el mismo Estados Unidos estamos hablando que probablemente en 5 semanas tenemos una elección. En Estados Unidos lo que nos dice la historia y la literatura es que los cambios en la política exterior no son tan bruscos. Todo eso va a tener su incidencia. En cuanto al papel de Lula, en cuanto al papel de Petro y del mismo López Obrador, estaban trabajando el tema facilitador. Sobre todo, cuando tú empiezas, sobre todo Petro y sobre Lula, todo Gustavo. López Obrador tuvo una postura ahí un poco convincente. Pero está prácticamente en la salida del gobierno. Pero prácticamente se va. Iniciaron por donde se inicia, cabe la redundancia, que era cómo facilitar una mediación. Fíjate que fueron los primeros que, como a nivel de propuesta, que un paper de trabajo se empezó a hablar el tema de la posibilidad de repetición de elecciones. Ellos la plantearon. Entonces vinimos de Venezuela, todo porque nos encanta autoflagelarnos, a torpedear desde los factores de la oposición y factores en el gobierno. Aquí no se repite elecciones, cuando simple y llanamente eso era una propuesta para ver cómo entablábamos aquellos mecanismos de diálogo que tienen que ser, cuando hay dos fracciones confrontadas, los diálogos tienen que ser pendulares. Bueno, habrá ocasión, Aníbal, de seguir hablando de estos temas en una próxima oportunidad. Concluyó nuestro tiempo de intercambio, pero bueno, presente entonces. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Totalmente a la orden, Carlos. Muy bien, nos vamos a la pausa. Al regreso, arte y espectáculos en lo actual.